Entonces nosotros debemos de entender esto que estoy diciendo lo debemos de entender porque ¿por qué lo debemos de entender nosotros esto que estoy diciendo? Para que tu fe crezca, para que renuncies a todo eso. Eso que te está atando es una atadura, una ligadura, una coyunda, una cadena, un lazo de opresión y una maldición o yugo. El Señor va a quitarlo de tu vida. Y el Señor te va a dar la vida eterna. Y va a derramar de su amor y de su gracia. Te va a quitar todo eso. El Señor va a quitar todo eso de ti. Esas ligaduras, esas ataduras, esas cadenas, esas coyundas. Las va a quitar de tu vida. Y cuando tú ya estés desarraigado del mundo, de la vanagloria, de todo lo que está en el mundo, el Señor va a empezar a obrar en ti y te va a edificar y vas a prosperar no solo económicamente, sino espiritualmente, en el espíritu. Estos hombres de Dios que te estoy hablando, que están aquí en la Biblia y que fueron usados como testimonios y ejemplos aquí en la Biblia, el apóstol Pablo, Bernabé, también el Job, David, Salomón, todos, Moisés, todos ellos, hay un propósito que se está cumpliendo divino en nuestras vidas. Y este propósito que ellos usaron, estos ejemplos, es que ellos fueron hombres de Dios y que anhelaron la gloria de Dios antes que sus propias vidas. Necesito aborrecerme para que la gloria de Dios sea en mí, se derrame sobre mi vida. Y la gente no, la gente está, la vanagloria de los ojos está en el culto. La vanagloria de los ojos ya está en el culto. Y andan esperando el orden mundial, el dinero, y andan esperando todo. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y eso quiere la iglesia. Eso quiere la iglesia hoy en día, no el amor de Dios, ni la presencia de Dios, ni la comunión con Dios, ni el temor a Dios, sino lo que está en el mundo. Y aún los pastores, ¿qué creen que hacen? Meten pantomimas, payasos, meten Estaba una estadística de que muchas iglesias en Estados Unidos ya celebran el Halloween, más del 70% de las iglesias celebran el Halloween. Fíjate qué cosas del mundo, no han leído ese texto, no han leído Gálatas 5:24 que dice que los que son de Cristo han crucificado la carne, pasiones y sus deseos. No han leído de que todo lo que no proviene de fe es pecado. No han leído Tito 3:5, que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento y la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Mas Él fue molido por nuestros pecados, nuestra paz fue sobre Él, y Él cargó nuestro dolor. Y como dice Isaías 53, y molido fue por nuestros pecados, Él compró nuestra paz, y por sus llagas nosotros fuimos curados y sanados. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Más inatractivo para que le deseemos. Y fíjate todo lo que hizo el Señor Jesús para que tú obtengas salvación y tú descuidas tu salvación, como lo hizo Esaú. Mira lo que chistoso me saliste. ¿Qué dirá el Señor Jesús acerca de eso que ve en las iglesias? Se entristece el Señor. Dice, yo estaré en la puerta porque ustedes me sacaron y no quisieron mi gloria, por eso yo estoy en la puerta. Porque no contemplaste la hermosura de Dios, no mantuviste la comunión con el Señor, no tuviste la presencia de Dios, ni tuviste oración, ni ayuno, ni nada. Te quisiste oír a los profetas para ver qué decían y te perdiste junto con ellos. Oíste a los falsos apóstoles y te quedaste cuando vino el Señor Jesucristo con ellos, también te quedaste por no oír la voz de Dios. Escucha lo que dice Apocalipsis. Deberías de leer Apocalipsis hasta que lo entiendas,
Antes decía 20 o 50 veces, como yo lo hacía en el devocional en Estados Unidos. No, hasta que lo entiendas, hasta que lo vivas. Como cuando dice, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía y las tiene. Todos los que son, si alguien me está viendo de los que son profetas, ten un poco de humildad y lee Apocalipsis y grábatelo de memoria. Y si el Señor te da algo profético, yo no estoy en contra del don de ciencia, quiero aclarar esto, ni el don de profecía. El Señor tiene todo el poder de hacer lo que Él guste. Y lo que está para el plan divino para la edificación del cuerpo de Cristo, quiero ser claro. Pero sí estoy en contra de los que dicen ser profetas y apóstoles y no lo son. Como dice Apocalipsis, los has hallado mentirosos. No son profetas, no son apóstoles. ¿Por qué? Porque el Señor hablaba antes por medio de los profetas a su iglesia, al pueblo de Israel. Y ahora el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. ¿Para qué quiero un profeta si ya está el Señor en mi vida? Acuérdate cuando venía un huracán categoría 5 sobre la ciudad de Pensacola en Estados Unidos. Y el pueblo y todos se pusieron a orar. Iba a causar destrucción. Como fue en Acapulco, más fuerte que Acapulco. Como fue en Nueva Orleans en el 2000. Iba ahí. Y cuando ya viene el huracán, ellos oran y se deshace el huracán. Fíjate qué grande es el poder de Dios. Si tú estás en tu tierra, ora por tu tierra. Ora por la ciudad donde estás. Y me gustaría que esos que son profetas y que tengan el carácter. Si yo dije muchas profecías, no lo van a decir, no van a tener carácter, porque el carácter solo te lo da Dios. Eso yo lo he entendido durante la vida que tengo. Solamente el carácter te lo da Dios y la autoridad te la da el Señor. Y no hay autoridad más grande. Por ejemplo, cuando yo estoy predicando, no hay autoridad más grande que esta, que la del Señor. No hay autoridad más grande que la que el Señor determina. No hay más grande que eso. Ni el diablo, ni las tinieblas, ni nada puede estar en contra de la presencia del Señor. Nada en esta vida. Escucha, te estoy hablando de fe, te estoy hablando con fe. Para gloria del Señor, en el nombre de Jesucristo. Cuando hables del Señor, habla con autoridad y fe. Pero ora, porque si no, no vas a tener esa protección. Si no, no va a ser escudo Jehová alrededor tuyo. Jehová guarda a los que le temen. Esa autoridad es más grande. Es como los que decían, muchos en YouTube estaban diciendo, es que ya no es necesario diezmar, es que ya no es necesario hacer esto, es que no es necesario. Y les digo a ellos, ¿y qué comunión tienen ellos con Dios? ¿Y quién les dio la autoridad? ¿Y qué autoridad tienen con el Señor? Ninguna. Quieren hacer videos para que sean virales. ¿Y qué aportan ellos a la iglesia? ¿Y qué contribuyen ellos al pueblo y al cuerpo de Cristo? Nada. ¡Nada! No hacen nada. Dudan. ¿Y sabes quién causa división? El que duda. Causa división en la iglesia. Si una iglesia va bien y ese causa división, duda, se va a causar división. Eso me lo reveló el Señor a mí. Le digo, ¿cómo es que se causa división o por qué se causa división? Dice, porque dudan. Y están dudando por los profetas. ¿Quién los puso a profetas? Si no está Dios con ellos. El diablo. Como ángel de luz, no solo a ellos, sino se mete a la iglesia y se hace pasar por ángel de luz. Señor, reprenda al diablo y todas sus obras sean destruidas en el nombre de Jesucristo. Todo lo que viene de fe debemos de tenerlo en el nombre de Jesús y no la vanagloria que está en el culto. Vete a cualquier iglesia y léeles ese texto, o a ver si lo leen. En las iglesias que son de evangelio comercial, tú busca todos los videos o métete a un culto de ahí y notas y leen eso que te estoy diciendo. O Gálatas 5:24. No lo leen. Los que son de Cristo han crucificado la carne, pasiones y sus deseos. Ya no vivo yo, ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí, lo que ahora vivo lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó, lo que hago en la carne, luego en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo familia que también arrastro a mi familia a la condenación? Pero si yo soy edificado en el poder de Dios, el Señor protege a mi familia también. Poderoso es Dios y maravilloso es su nombre por los siglos de los siglos. La fe, solo hay una fe que Dios Padre avala, la de su Hijo Jesucristo en la obediencia de Él y en la corrección de Él. Hebreos 11, 1 al 40, ahí estamos en el devocional que te acabo de leer. Cómo se desarrolla la fe y qué propósito tiene la fe. Es el don de Dios, cumple el propósito de Dios, y el Espíritu Santo, escucha esta palabra de parte del Señor, el Espíritu Santo honra la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. La última vez que me enfermé, que estuve enfermo más de 100 días y en recuperación más de 2 años, más de 1 año y medio, 2 años, me llevó, el Señor me dijo eso. Y tengo un tema acerca de eso, de cómo pasar la adversidad y la enfermedad, que son 5 pasos. Luego te los voy a dar. Los tengo, ya lo he predicado, una vez lo prediqué. El Señor me dijo que era la promesa, la fe, la esperanza y el recibirlo, y el recibir su palabra, ya tenerla en hecha y esperar el momento en el cual ya se concluye todo ese proceso. Pero a veces los hermanos dicen, no, yo no quiero pasar por eso, no, yo no quiero hacer eso. ¿Tú crees que el apóstol Pablo quería estar en la cárcel? ¿Tú crees que el apóstol Pablo no era atormentado por ese aguijón? 3 veces ha rogado al Señor. ¿Tú crees que Esteban quiso ser apedreado y dijo, apedréenme? No, pero ellos tuvieron convicción en declarar la palabra del Señor y decirla, sin buscar su vida ni el beneficio de sus vidas. Una vez yo estaba predicando, les hablaba a mis hermanos la palabra cuando era niño, joven, muy chico, y una vez me acuerdo que mi papá me dijo, el que de Redentor el que de Redentor vive, crucificado sale. Entonces, si vas a predicar, ten en cuenta esto. No esperes todo lo bueno de la vida, sino a veces van a venir pruebas, a veces va a venir adversidad, pero el Señor estará contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, porque Él puso su Santo Espíritu y su poder en tu vida. Como decía en el devocional en Juan 14, 15 al 31. La fe es eficaz, todo lo puede todo o mucho y más de lo que te puedes imaginar. Estoy en Romanos, en el capítulo 4, en el verso del 13 al 25, lo leo rápidamente porque mi tiempo se me ha acabado. Porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia. Porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Cuál justicia? La del Señor Jesucristo a través de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero por tanto, es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿De todos qué? Nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó él. El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. De la vida espiritual viene a la material,
se materializa y se produce para gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente respecto de él se escribió que le fue contada, sino también con respecto de nosotros, a quienes ha de ser contada esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificación. Es como si yo tengo que comer, como algo. O pongo un ejemplo más real. Yo tengo que tomar un medicamento. Si no tomo ese medicamento, pues me debilito. Yo tomo un medicamento, si no, gracias a Dios yo no tomo ningún medicamento, pero tomo un medicamento, me debilito. Así es cuando yo no tengo la fe. Yo no tengo la fe, yo necesito la fe. ¿Y por qué muchas iglesias están para este ejemplo? Me lo da el Señor, Escucha lo que te estoy diciendo. Yo tomo un medicamento, este medicamento me debilita, me siento mal. Así le está pasando a la iglesia hoy en día. Están pasando por mucha tribulación porque no mantienen su vida en la fe del Señor Jesús. Y ellos se van a querer justificar y llorar ante el Señor, y le van a llorar y amargamente, y Dios no los va a escuchar. ¿Por qué? Porque no están en la fe del Señor Jesús. Escucha este tema me han escrito hermanos y me han dicho, hermano, cuando yo oí ese tema, cuando lo hice la vez pasada, fue hace 2 años, no es igual porque le agregamos cosas, que dijeron, me sané, hermano. Me sané cuando yo oí este tema. Y ahora imagínate, yo tomo un medicamento, este medicamento me debilita, si no me lo tomo, me siento mal, me descompenso. Y así está la iglesia, que está enferma, en tribulación, pero no por causa del evangelio, sino por causa de no obedecer y por no estar en la voluntad de Dios y de no caminar en la fe del Señor Jesucristo. Y por eso te pongo este ejemplo que estamos usando aquí. Ahora estoy en Job, en el capítulo, ya avanzo porque ya se está acabando mi tiempo, ya no puedo detenerme mucho. Estoy en Job 19, del 23 al 29, del 23 al 28, escúchalo en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice, ¿quién diese ahora a mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Escucha lo que dice Job, escucha estas palabras que dice Job, el siervo Job. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro con cincel de hierro y plomo y fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Gloria a Dios. Después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea que ya casi se acababa su vida, su respirar. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, escucha las palabras que está diciendo el siervo Job, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, o sea, ya mi piel ya acabó, ya se acaba este tormento, veré a Dios. Más debieras decir, porque
le perseguimos, ya que la raíz del asunto se halla en mí. Se está justificando el siervo Job. El dolor que tiene lo agobia y lo tiene, todavía él mantiene la fe, pero el cuerpo desfallece y su espíritu está fuerte y dice, creo que mi Redentor hoy se levantará del polvo. Y aunque sé que esta carne está así, pero que sé que este dolor lo tengo yo y que mi corazón desfallece, pero yo sigo confiando en ti. Y aunque Jehová me pisotare como un gusano, yo sé que mi Redentor vive. ¿Y qué pasa? Hasta ahí, dice el Señor, se le de vuelta 2 veces lo doble a Job y su salud sea restablecida en este instante. Y el siervo Job es restituido en todo, en vista, en alma, en cuerpo, en corazón, en espíritu, y lleno de la presencia del Señor. Porque pasó esa prueba y fue hallado justo. Hombre justo, perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Pero si Dios es perfecto, ¿cómo Job fue perfecto? Se refiere a hombre maduro espiritualmente. Perfecto solo es Dios. Y de la perfección que nos da el Señor es porque nos ha dado. Mi gloria no la comparto con eso, pero sobre ti, ¿qué crees? Yo la hago resplandecer, dice el Señor. Mi gloria yo la hago resplandecer sobre ti, dice el Señor Dios Todopoderoso, Creador del universo y dador de vida. Estoy en Daniel, avanzo a Daniel, en el capítulo 13. Gloria a Dios, Daniel, capítulo 3. Capítulo 3, del verso 17 al 27, lo leo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, como para dar un ejemplo real de lo que Dios puede hacer y que Dios es poderoso, que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnividente y tiene todo el poder y toda la gloria, y cómo debemos de respetar la fe y de mantener nuestra fe en el Señor Jesucristo, porque solo la fe es eficaz en Jesucristo. Dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo, en Daniel 3, 17 al 27. Dice, he aquí nuestro Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Le dicen a Nabucodonosor, que había edificado la estatua. Si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro, y otra vez Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército a que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, había calentado el horno la llama del fuego, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron dentro atados del horno de fuego ardiendo. Entonces Nabucodonosor se espantó, y se levantó Nabucodonosor apresuradamente y dijo a los consejeros, ¿no echaron 3 varones dentro del fuego? Ellos respondiendo al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto era semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos. Sobre sus cuerpos ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera el olor a fuego tenían. Fíjate el paso que tuvieron que pasar ellos, la decisión que tuvieron que tomar, y dijeron,
no adoramos a ningún, no caemos en idolatría, mantenemos nuestras convicciones en el Señor porque sabemos a quién le servimos y Él nos librará del horno de fuego y no tememos nada. Porque cuando tú tienes el temor de Dios, escucha esta palabra, otra palabra de parte del Señor. Tú tienes el temor de Dios, como cuando le dijeron a Abraham, ahora sé que temes. Cuando iba a crucificar a Sab, le dijo al ángel, ahora sé que temes. Ahora tú tienes el temor de Dios y Dios te va a guardar de un montón de cosas que te pueden acechar en el mundo. Y ya no vas a tener miedo, ni temor de morir, ni de nada, porque no verás muerte si estás en el Señor. El que ama mi palabra guardará y no verá muerte, dice el Señor Jesucristo. Ahora 7 veces más ardiendo de lo acostumbrado, calentaron ese horno. Y ahí estaba y no sufrieron ni su cabello, nada sufrió daño. ¿Quién es el que puede hacer estas cosas? Solo el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando hay pecado, ¿cómo cayó el fuego cuando vino Sodoma y Gomorra y destruyó esas ciudades? ¿Y cómo sí destruyó? Porque cuando estás en la voluntad del Señor, el Señor es el que preserva tu vida, el que te da de su amor y de su gracia, el que te sustenta con la diestra de su justicia. Te lo repito una vez más, por si no me viste la primera, te lo voy a volver a repetir, que cuando tú estás predicando no hay mayor autoridad que esa. Si vas a predicar, hazlo bien, y si no, mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque debes de estar en la convicción de que la autoridad del Señor es la poderosa, tiene el poder de destruir todo. Una vez mi papá estaba predicando en una provincia, en una costa aquí en México, y dice que llegó un borracho y que le habían dicho que no predicara porque lo iban a matar. Varias veces lo amenazaron y aventó un tarro con cerveza. Lo aventó bien fuerte contra el púlpito. Y estaba ahí como una barrera en medio del púlpito. Que la gente no lo cree, eso ya es problema de ellos. Dice que el tarro se quebró. ¡Pum! Se cayó por donde están las cámaras, como a 2 metros. ¡Pum! Se quemó. Se cayó el tarro. Y el líquido se evaporó. Y todos los hermanos que estaban ahí vieron eso. Y aparte, mi papá tenía don de sanidad. Donde se paraba y hacía culto, había milagros. El Señor derramaba su gracia y su poder y su presencia. Y hacía cosas que no pasaban en otros cultos. Acuérdate que el culto debe de estar vivo. El culto debe de estar vivo, aunque estén pocas personas. Pero si ese culto está vivo, el Señor derrama de su gloria, su unción y su poder. Se derrama sobre tu vida de una manera gloriosa. Entonces, imagínate esa barrera que está. Avientan el tarro, se deshace, se desintegra el tarro y se evapora esa cosa, el líquido. Y los hermanos ahí estaban. Eran cultos que se hacían, cultos que eran de 200, 300 personas y venían de lejos. A mí me tocó ver esos cultos. De varios pueblos venían. Y le traían animales. Me decían, guárdalos ahí. Y él mismo se los daba a la misma gente de ahí, de ese mismo pueblo que estaba más pobre. Les decía, agárrate esto, agárrate este borrego, agárrate esto, quédense con eso. Yo no voy a llevarme nada. Necesitas tener el carácter de Dios. Porque cuando Dios está contigo, nada te hace falta. Escúchalo, amada en Cristo. Te lo digo en el temor de Dios. Cuando tú tienes el temor de Dios, nada te va a hacer falta. Y todo lo que tienes es lo que Dios ha puesto en ti a través del don del Espíritu Santo, que es su presencia y su divinidad. En el nombre de Jesús. Va a cortar en YouTube. Seguimos en Facebook en el nombre de Jesús. Estoy en Hebreos, en el capítulo 11. Regreso a Hebreos, al capítulo 11, donde empezamos. Hebreos, capítulo 11, versos 1 y 2. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Lo que no existía ahora existe.
si actúas en fe, en obediencia y en amor al Señor. Estoy en Romanos, en el capítulo 10, del verso 8 al 17. Dice así, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo: mas ¿qué dice acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Y esta es la palabra que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues es la Escritura, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel si no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así